Hola a todos, vamos a empezar una serie de vídeos que vamos a dedicar a la pintura manierista. En la primera hablaré de la pintura manierista en general, centrándome sobre todo en su desarrollo en Italia, y después en el próximo vídeo hablaremos de la vida de un artista del Greco que, aunque griego, se le considera un artista de la pintura española porque la mayor parte de su vida y gran parte de su obra la desarrolló en España. Empezamos pues por el manierismo. Recordar que el manierismo es un periodo artístico que se desarrolló a continuación del Renacimiento y muy relacionado con este. Y también es el precedente al barroco, por lo tanto nos encontramos con un periodo de transición entre estos dos estilos. Esto provocó que durante mucho tiempo fuera también una época un tanto despreciada dentro de la historia del arte, como un estilo que degeneraba los modelos clásicos del Renacimiento y que todavía no llegaba al esplendor del barroco, pero con el tiempo, y sobre todo a partir del siglo XIX, se ha ido reapreciando este estilo como un estilo propio y muy interesante, como ya veremos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el concepto de manierismo significa a la manera de pintar, a la manera de algunos artistas, como Rafael, como Leonardo y sobre todo como Miguel Ángel. Lo que van a hacer los artistas del manierismo es tomar el lenguaje formal de estos artistas, la técnica, todo el conocimiento pictórico que se desarrolló durante el Renacimiento y darle otro enfoque, sobre todo un enfoque muy cargado de una subjetividad muy marcada. Y también veremos cómo van abriendo caminos nuevos que después se desarrollarán en el barroco y en el resto de la pintura moderna. Como decía antes, es una derivación del Renacimiento y esto no surge de la nada, ¿vale? El final del Renacimiento coincide con una enorme crisis espiritual. Hay una fecha marcada que sería el saqueo de Roma en 1527 por las tropas de Carlos V, dentro de todo el contexto de las guerras italianas entre Francia y España. Decía Erasmo de Róterdam que no fue solo la destrucción de una ciudad, sino el fin de un mundo, de una época. El Renacimiento, esta época optimista de conocimiento, de fe en el ser humano, se corta prácticamente de golpe, al menos en Roma, al menos en Italia, para iniciar una época nueva que además va a venir marcada por el contexto de las guerras de religión. Ya comentamos en el tema del Renacimiento, del Cinquecento, cómo en la Capilla Sixtina, sobre todo en el juicio final, ya vemos ese cambio que se produjo dentro de la manera de interpretar el arte, de interpretar la vida en el Renacimiento, como todo se volvía mucho más pesimista, mucho más oscuro. Muy bien, las características principales de este nuevo estilo, del manierismo, será una ruptura con el canon de belleza clásica, es decir, hasta ahora predominaba la serenidad, el equilibrio, la claridad en la composición. Debemos pensar, por ejemplo, en los cuadros de Rafael, y ahora todo esto se va a romper. Se empieza a romper, o se rompe ya del todo con Miguel Ángel, con sus pinturas de la Capilla Sixtina, y después este es el camino que continuarán el resto de artistas. Es un estilo muy subjetivo, donde tiene gran peso el individualismo, la tensión interior de los artistas y cierta abstracción a la hora de pintar. Después lo comentaremos con algunas obras. Además, la naturaleza deja de ser un límite para el arte y se puede interpretar de diversas maneras, abriendo también nuevos caminos a la historia del arte. Es decir, en cuanto a los colores, en cuanto a las formas, la naturaleza no es un modelo 100% a seguir, sino que es un punto de partida que después se puede reinterpretar a través de la individualidad de los artistas y de su subjetividad. Ese convencionalismo sobre todo lo veremos en el color y lo más destacado, quizá lo que define mucho al manierismo, especialmente al Greco, es el cambio en las proporciones de las figuras. También se va a complicar muchísimo la postura, los escorzos y las composiciones, que no van a ser tan equilibradas, tan serenas como lo eran en el periodo anterior. Además, debemos señalar que este es un arte muy elitista, que muchas veces requiere de complejas interpretaciones de las obras de arte y por lo tanto estaba destinado a un grupo o una élite intelectual o una élite social y no tanto, como vimos por ejemplo en el arte románico o en el arte gótico, a enseñar al gran público, a toda la cristiandad, una serie de conocimientos. No, en este caso será un arte más bien cortesano, con mucho juego de interpretaciones, con muchas referencias clásicas, es decir, un arte dedicado a un grupo muy concreto de la sociedad.
Bueno, dentro de la pintura manierista, quizás esta obra de Parmigianino, la Madonna del cuello largo, es casi una especie de manifiesto de lo que es esta pintura manierista. Vamos a ver algunos de estos elementos. Por ejemplo, en cuanto a la nueva subjetividad, vemos una luz que aquí han puesto irracional, que no es este estudio de la luz perfecta que veíamos en los pintores del Renacimiento, sino que se utiliza de una manera un tanto subjetiva para poder resaltar aquello que el artista pretende. Vemos como es una paleta de colores bastante fríos, las figuras parecen casi metálicas en su composición. Muchas veces juega también con colores sorprendentes que no son los que correspondían a la naturaleza, no es este caso del cuadro, aunque sí que vemos estos colores que dan una sensación de frialdad a toda la obra. Las proporciones llaman muchísimo la atención, de hecho la Madonna del cuello largo podemos ver esta desproporción tanto en las manos, el cuello y sobre todo en la figura de este niño, ¿no? Este niño que parece estirarse a punto de caer, sujetado de una manera un poco extraña, ¿no? por su madre, por la Virgen María, que más parece un personaje de la nobleza que realmente la madre, además con una frialdad en la relación entre los personajes. Por lo tanto, alargamiento de las figuras, y este alargamiento lo que le proporciona una sensación de ligereza, de ingravidez, de espiritualidad, ¿no? como llamas que van ascendiendo. La ubicación de los personajes de nuevo se vuelve incierta, es decir, ¿dónde están estas figuras? ¿Es un palacio? ¿Qué significan estas columnas de aquí del fondo que parecen prácticamente chimeneas de una fábrica? No sabemos muy bien dónde está ubicada esta figura, ¿vale? Genera una perspectiva muy profunda donde podemos ver la técnica del esfumato en la parte del fondo, pero no hay una ubicación para la figura. También vemos cómo, algo parecido a lo que ocurría en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, las figuras parece que no encajan del todo en el marco en el que están. El marco es un tanto estrecho y las figuras aparecen todas amontonadas en torno a la Virgen, especialmente en la parte izquierda del cuadro, mientras que el resto parece un poquito más vacío. Es decir, una sensación de agobio dentro de una composición. Las composiciones que además ya no son tan claras, ¿no? El triángulo, la simetría. Aquí la composición es muy compleja, muy inestable y nos cuesta mucho entender cómo ha colocado las figuras. Vemos también una característica muy importante del manierismo, que es las figuras curvas, serpenteantes, la figura del niño, la figura de la propia Virgen, la pierna de esta figura que aparece por este lado. No sabemos tampoco qué representan muchas de las figuras, porque quedan un poquito como misteriosas, ¿no? Por ejemplo, este personaje que nos aparece aquí en el fondo de la imagen, ahí en pequeñito. Muy bien, por lo tanto, la pintura manierista vemos aquí con todas esas características, ¿no? Una pintura un poco más compleja de lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a su interpretación, en cuanto a su composición. Serán varias las escuelas que desarrollarán el arte manierista en Italia, tanto Florencia, donde veremos artistas como Pontormo o Bronzino, Parma, donde desarrollan su obra Correggio el Parmigianino, que es el artista que hemos visto antes con la Madonna del cuello largo, después la pintura veneciana, con Tintoretto a la cabeza, que nos dará, de la que hablaremos también porque va a marcar muchísimo la pintura en adelante, sobre todo el culto por el color, por el lujo y por las grandes perspectivas. También comentaremos un poco de pasada a un artista muy interesante, muy original, como es Arcimboldo, que trabajará sobre todo en la zona de Milán. Es decir, este arte se desarrolla principalmente en el norte de Italia, aunque también hay algunos elementos en el sur, pero pronto engancharán con el barroco italiano. Bueno, dejamos aquí este primer vídeo sobre el manierismo y en el segundo comentaremos algunos de estos artistas.